derrota del Borussia Dortmund 4-0 frente al Barcelona en lo que fue el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Y ayer el Eintracht igualó 1-1 frente al Tottenham en Londres en lo que fue el partido de ida, pero de la Europa League. Así que en este partido vamos a analizar los dos encuentros y también por supuesto hacer un balance general de lo que ha sido esta semana para los equipos alemanes en las diferentes competiciones europeas. Así que ahora sí, arrancamos. Se terminó la semana, esta primera semana de los encuentros de ida, tanto de la Champions como de la Europa League, en lo que respecta para los equipos alemanes. Ya hablé el otro día de lo que fue la derrota del Bayern 1-2 frente al Inter en condición de local. Y en este video vamos a hablar de lo que fue la primero abultada derrota del Dortmund, el partido del pasado miércoles, en una derrota muy dura, 4-0 frente al Barcelona. Creo que termina siendo una derrota lógica, porque creo que hoy el equipo de Flick sin dudas es el mejor equipo, por lo menos es el mejor equipo de la temporada. Incluso creo que actualmente es el mejor equipo del mundo. Creo que solamente le puede competir un poquito más ese lugar el PSG, pero creo que el Barcelona sin dudas es el equipo hoy que mejor está jugando, que mejores individualidades está mostrando, que creo que tiene el mejor ataque de Europa y que el otro día lo exhibió junto a con Lamine, Lewandowski y Rafinha. Y la verdad que creo que termina siendo una derrota, por supuesto que muy abultada, pero que también creo que es una derrota lógica porque el Dortmund, la verdad que creo que le podía competir de mejor manera al Barcelona. Creo que podría haber hecho algo más, pero en líneas generales es mucho menos equipo que el Barcelona, está claro. La verdad que incluso ya se habían enfrentado en lo que fue la fase de liga, partido que el Barcelona le ganó 3-2 en condición de visitante, pero que eso ya pasó hace un par de meses. Y ahora la realidad es totalmente diferente. Hoy el equipo está con Kovac. Y si bien el Dortmund venía con mejoras, leves mejoras, pero mejoras al fin desde la llegada de Kovac, la verdad que este partido le quedó grande al equipo. Hay que decirlo así. Porque la verdad que si bien en el primer tiempo más o menos creo que el Dortmund compitió, tuvo un arranque medio dubitativo en el que Barcelona le generó alguna chance. Recuerdo una de Lamine que le saca a Kobel. Recuerdo creo que es una de Lewandowski, si no recuerdo mal, que también saca a Kobel por arriba del travesaño. Tuvo el Dortmund un arranque dubitativo. Después creo que se fue acomodando. E incluso pese a después que el Barcelona se ponga 1-0, el Dortmund la verdad que se animó, salió a atacarlo, encontró algunos espacios. El Barcelona siendo un equipo que si bien tiene muy aceitadas muchas cosas, por ahí en defensa es un equipo cuando vos lo atacás y le puedes generar algún problema, le puedes transmitir alguna inseguridad, por así decirlo. Y entonces en ese contexto el Dortmund la verdad que cuando pudo apretar un poquito más arriba, cuando pudo jugar un poco más en ataque, cuando pudo pararse más adelante, la verdad que tuvo alguna situación, tuvo dos muy claras Guirassy, una que parecía que estaban fuera de juego pero que finalmente no, que le termina pifiando la pelota increíblemente, y después una ya sobre el final de la primera parte que no termina empujando la pelota cuando estaba prácticamente en la área chica y era empujarla y meterla. La verdad que no fue un buen partido de Guirassy, no tuvo finura en esa toma de decisiones o en esa última puntada, en la toma a la hora de definir la jugada. También se lo vio un poco incómodo de espaldas. La verdad que no fue el mejor partido de Guirassy, que insisto tuvo esas dos chances claras. Después el Dortmund tuvo alguna jugada más y demás para encontrar durante el primer tiempo el 1-1, y creo que esas oportunidades desaprovechadas por el equipo de Kovac y terminan siendo por supuesto que algo que el equipo termina pagando caro, porque después del segundo tiempo sí vimos un Barcelona totalmente arrollador, con un Dortmund que dejó espacios de más, que con ese afán o con esa idea de por supuesto pararse más adelante y tratar de buscar el empate, se terminó desordenando. Y la verdad que este Barcelona, como decía antes, tiene el mejor ataque del mundo creo hoy, a día de hoy, y la verdad que se lo hizo pagar muy caro. La verdad que Lamine Yamal, hay muy pocas cosas que decir de él, que ya no sepamos. La verdad que es un futbolista que hoy está sin dudas entre los mejores del mundo, y la verdad que su partido me pareció espectacular nuevamente. Lewandowski, que por ahí hoy ya por un tema de edad no te está aportando demasiadas cosas en otros aspectos del juego, pero dentro del área es un delantero que te sigue marcando diferencias, que bueno, al Dortmund, su ex equipo, como muchos ya sabrán, la verdad que ya no sé cuánto, creo que son 29 goles en 28 partidos o algo parecido. La verdad, datos
tremendo lo de Lewandowski, que otra vez volvió a ser la bestia negra, por así decirlo, del Dortmund. Rafinha también en un estado de inspiración total. Entonces la verdad que un Dortmund con dudas, con una defensa que no tuvo a Schlotterbeck, que lo decíamos en el partido, en lo que fue la previa, que el Dortmund lo podía sentir mucho, se baja y bueno, la termina sintiendo. Entonces el Dortmund, que en defensa no dio garantías frente a un Barcelona que la verdad que en el segundo tiempo le hizo apagar todos esas dudas o todos esos espacios que dejó, y la verdad que terminó siendo un 4-0. Como decía, es abultado claramente, creo que es un resultado que deja la serie prácticamente cerrada. Creo que el Dortmund no necesita un milagro, creo que necesita algo más que un milagro, algo que no sé si existe. Y la verdad que termina siendo una derrota en la que el Dortmund da esa sensación de que en el primer tiempo se aprovechaba mejor sus situaciones y por ahí el complemento hubiera sido diferente y demás. Pero bueno, el partido se terminó dando como se dio y bueno, termina siendo creo que una derrota ya con mucho olor a eliminación. Creo que el Dortmund ya se tiene que concentrar directamente en lo que queda de Bundesliga. Quedan 6 fechas. El equipo viene más o menos en su vida en Liga. Viene de dos buenos triunfos ante Mainz y Friburgo. Y en lo que queda de torneo tendrá que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para ver si se puede meter en la Champions, para ver si por lo menos se puede meter en alguna competición europea, ya sea Europa League o Conference. Pero la verdad que bueno, el Dortmund, repito, tienen que sentarse en lo que queda de Bundesliga. El partido de la semana que viene frente a Barcelona será bueno, un poco más decorativo. Tendrá que, se jugará por supuesto que el orgullo, tratar de por lo menos competir de mejor manera y demás. Pero bueno, es una serie, como decía antes, que creo ya está sentenciada. Creo que también el Dortmund, también como decía en la previa, creo que era una eliminatoria en la que no tenía demasiado que perder porque, repito, hay una gran diferencia entre un equipo y el otro y la verdad que quedó demostrado en cuanto al juego y en cuanto al resultado el otro día. Entonces el Dortmund la verdad que no tenía mucho que hacer, insisto, pudo competir pudo haber competido de mejor manera. Sí, la verdad que sí lo pudo haber hecho. Pero tarde o temprano las diferencias el Barcelona las iba a marcar. Entonces era una eliminatoria pero muy complicada. Por eso, bueno, decía, la verdad que no tenía mucho para perder. Obviamente tendrá que tratar la semana que viene de que no sea una goleada en el global aún más escandalosa, ¿no? Porque ya si el Dortmund pierde la semana que viene, no sé, 3-4-0 de nuevo, y bueno, sí que termina siendo un golpe aún más duro, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, ¿no? Que no se jugaba demasiado, o que sabía que no tenía mucho para perder, pero bueno, veremos lo que pasa en el partido de ida, insisto, en el que el Dortmund se jugará más el orgullo que otra cosa. Del partido, a ver, algunos puntos decía, lo dirás y la verdad que la verdad que no fue bueno. Creo que lo de Adeyemi y Gittens, que juega titular y no va a ir sorprendentemente, creo que jugando a perfil natural, porque puso a Adeyemi por izquierda y Gittens por derecha, la verdad que creo que no le dio demasiados resultados. Creo que Kovac quiso justamente apostar más a un juego más vertical, obviamente, y con extremos a perfil natural, tratando de constantemente tirarle centros a Guirassy. Creo que por ahí más o menos fue la idea o el planteamiento de Kovac. Pero la verdad que no le funcionó. Tuvo algún centro pasado, como bueno, la que decía antes de Guirassy, que no llegó a empujar. Fue justamente un centro, creo que de Adeyemi. Pero después la verdad que tampoco le dio mucho rédito esa idea que tuvo Kovac. Apareció Chukwuemeka, no estaba Gross por lesión, que yo en la previa decía que podía ser titular. Bueno, me olvidé ese pequeño detalle que está suspendido. Apareció Chukwuemeka junto a Mecha. Chukwuemeka, que es un futbolista físicamente, bueno, un poco frágil, y que bueno, jugó porque no había demasiadas más opciones. La verdad que tampoco pudo hacer mucho. Y en Mecha venía de una lesión. Entonces el mediocampo del Dortmund fue formado por dos futbolistas que vienen con problemas físicos, que vienen sin demasiada continuidad. Entonces también creo que ahí fue por supuesto hay algo que también marcó la diferencia. Porque por ejemplo el mediocampo del Barcelona en base que brilló. Me gustó mucho el partido tanto de Pedri como de De Jong. Y Fermín López para mí fue una de las figuras del partido. Su segundo tiempo, la verdad que me gustó. La verdad que me gustó muchísimo. Es un jugador que a mí me parece muy interesante, Fermín López. Un jugador que tiene llegada, que tiene mucho despliegue, que se nota que tiene mucha personalidad. La verdad que es un jugador me parece muy interesante. Y que, repito, para mí fue una de las figuras del partido, junto a Rafinha, junto a Lamine, bueno, Lewandowski por los 2 goles. La verdad que el Barcelona, insisto,
Me parece un equipo espectacular. Sin dudas que el gran equipo en lo que llamamos de temporada, que después veremos si lo puede coronar, porque párrafo aparte también creo que, como decía en la previa, es el equipo, creo que candidato a llevarse esta Champions, y veremos, porque también creo que es un firme candidato a tranquilamente, ¿por qué no?, llevarse el triplete, algo que Flick ya conoce, así que no sería algo muy raro, pero bueno, volviendo al Dortmund, insisto, también me sorprendió que Kovac haya salido con una línea de 4 cuando yo pensé que iba a repetir esa línea 3 que le dio buen resultado frente al Friburgo el pasado fin de semana con Antón, Can y Bensebaini. Bueno, optó por una línea de 4 con Ryerson y Bensebaini laterales, Can y Antón de centrales. No jugó Svensson, que sí había sido titular contra el Friburgo, y apostó por otra vez con ese 4-2-3-1. Brandt tampoco, la verdad, que te puede aportar mucho. La verdad, la temporada de Brandt bastante floja, es de las temporadas más flojas que le recuerde. Insisto, entonces el Dortmund fue un equipo que en ataque no aprovechó sus oportunidades, que tuvo un mediocampo endeble, tuvo un mediocampo que quedó claramente muy en desventaja ante el de Barcelona, y una defensa que tampoco dio demasiada seguridad. Entonces, bueno, creo que el 4-0 también se explica a partir de ahí. Por eso, repito, ya para finalizar este breve comentario del partido del Dortmund, creo que tiene que centrar todas sus fuerzas, por así decirlo, en lo que queda, en las 6 fechas que quedan de Bundesliga. Mañana tendrá ese partido frente al Bayern, que seguramente lo estaré comentando o haciendo después el análisis del mismo. Y bueno, tendrá una chance también. Tendrá que aprovechar esta chance de defenderse a un Bayern que sabe que la semana que viene va a tener que jugar el partido frente al Inter, el partido de vuelta, que tiene que ganar. Veremos si Kompany rota o no. Bueno, veremos también lo que hace Kovac, si decide apostar por todos titulares o si guarda. Creo que sería un error. Creo que mañana el Dortmund tiene que poner todo lo mejor que tiene, y frente al Barcelona, si quiere Kovac, armar un mix, porque la verdad que, insisto, es una serie que ya está prácticamente liquidada. Y pasamos a la otra eliminatoria, la que se jugó ayer por la Europa League entre el Eintracht y el Tottenham. Un empate muy valioso del conjunto de Tom Muller. Creo que es un empate que en la previa te lo firmaba. Creo que es un empate que, obviamente, sabiendo que fue el partido de ida, jugando en Londres de visitante, es un empate que sirve, porque la semana que viene se va a jugar el partido de vuelta en Frankfurt con un equipo que suele hacerse fuerte local, que la serie frente al Ajax la terminó ganando de buena manera 4-1 en la vuelta. Entonces es un equipo que de local puede marcar la diferencia. Pues es un empate valioso, porque además, viendo lo que fue el partido, la verdad que el Eintracht jugó un buen primer tiempo. La verdad que compitió muy bien, me gustó su partido. Muy bien Ekitike, que la verdad que fueron los puntos más altos. Hizo un golazo Ekitike, creo que lo puse por Twitter. Ekitike hizo un gol muy de Ekitike. Es un gol que lo define a la perfección, un gol en el que él termina aprovechando espacios. Es un delantero mucho más útil, mucho más, o que brilla más con espacios que sin ellos. Una jugada en la que va a recibir a banda, va de afuera hacia adentro. Es cierto que fue muy pasivo Pedro Porro en la marca, pero después el remate de Ekitike, cómo pone el pie, cómo lo abre, y la potencia que le da al remate y cómo la coloca al lado del palo. La verdad es un golazo de Ekitike, que viene teniendo una temporada espectacular. Creo que son 20 goles ya entre todas las competencias. La verdad que temporada muy buena en el francés. Pero insisto, el primer tiempo de la Eintracht, la verdad que me gustó. No sufrió tanto en defensa en esa primera parte, y en ataque le faltó un poco más de sociedad, le faltó un socio a Ekitike, porque Götze está teniendo un buen año en estos partidos de transiciones rápidas, de un ritmo de juego mucho más alto de lo normal. La verdad que es un partido que lo pasa por arriba, que lo termina sufriendo, y ayer creo que a Ekitike le faltó un poco el socio, un socio. Obviamente lo extraña Marmoush, pero la verdad que tampoco Wahi y Batshuayi no están siendo grandes ayudas, como decía en la previa, o como decía ayer en el video que hablé justamente de la Eintracht, de para qué están en esta Europa League. No fue el mejor partido de Bagoya, por ejemplo, que jugó por derecha. Brown tampoco pudo aportar demasiado en la izquierda. Entonces Ekitike jugó muy solo. Es cierto que es un jugador que puede jugar tranquilamente con espacios, autogestionarse la jugada y demás, como vimos en el 1-0, pero bueno, creo que por momentos le faltó compañía. Pero insisto, el primer tiempo al Eintracht, la verdad que me gustó. Es cierto que después el Tottenham lo empata con ese golazo de Pedro Porro, de taco, un golón. Pero después sí, la segunda parte, en base a que el Eintracht
compite o está más o menos bien, o es parejo el partido hasta los 15 del segundo tiempo. Después, ya la última media hora, sí, el Tottenham fue más, tuvo 2 travesaños. La verdad que Kawa Santos volvió a ser la figura de este Eintracht, y la verdad que termina siendo un empate en el que creo que el Tottenham mereció más, creo que hizo más méritos, creo que mereció llevarse por lo menos, mereció llevarse el triunfo. Pero bueno, el Eintracht la verdad que aguantó, supo sostenerse en Kawa Santos. También creo que fue un buen partido de Tute y de Koch, los ambos centrales. Tate, el central belga, que la verdad que me gusta muchísimo, central lateral, la verdad que me gusta mucho y está teniendo una muy buena temporada, también me gustó. Christensen, que suele ser un jugador que defensivamente es un muy buen valor que está teniendo el equipo esta temporada. Ayer no me gustó tanto, ayer sufrió con Son, es más, el gol del 1-1 viene por su costado, pero el resto de la defensa la verdad que me gustó, salvo por el danés, que extrañamente no jugó bien. Y la verdad que ayer de la Eintracht, como decía, creo que Kawa Santos es un arquero que justamente hoy creo que está cumpliendo 22 años. Un arquero de muchas condiciones. La verdad que los partidos que le ha tocado jugar esta temporada ante la lesión de Trapp o ante alguna baja del arquero titular y capitán de la Eintracht, la verdad que el brasileño ha mostrado muy buenos partidos, muy buen nivel. Un arquero con atajadas espectaculares. Ayer tuvo una que le saca Son un manotazo espectacular. Después hay una que saca cerca del travesaño. La verdad que ayer otra vez el arquero muy joven, insisto, volvió a mostrar una muy buena versión. Y creo que abre aún más el debate de qué pasará la temporada que viene. Porque es un arquero que está pidiendo pista. Que el Eintracht creo que obviamente en su momento lo ficha de Flamengo para hacer un reemplazo a largo plazo de Trapp. Pero esta temporada, cuando ha jugado, la verdad que ha dado un paso al frente. Se lo nota cada vez con más confianza. Se nota que transmite mucha seguridad. Entonces habrá que ver qué pasa la temporada que viene. Porque, insisto, está pidiendo pista. Es un arquero que necesita continuidad. Es muy joven. Y la verdad que está para ser el titular del Eintracht. Lo está demostrando. Por eso veremos lo que pasa la temporada que viene. Porque bueno, se abre un lindo debate. Porque Trapp es cierto que ha bajado un poquito el nivel. Ya también creo que por una cuestión de edad. Entonces habrá que ver cómo maneja eso Top Muller. Repito, pensando en la próxima temporada. Veremos Trapp porque ahora está lesionado. Veremos cuando vuelva qué decisión toma Top Muller. Creo que por lo menos esta temporada, si está bien, va a seguir atajando Trapp. Pero bueno, repito, la próxima temporada será un lindo debate, una linda discusión interna que tenga que tener Top Muller acerca de quién va a ser el número 1, porque la verdad que lo de Kawa Santos es un arquero a seguir. Me parece que la Eintracht tiene un gran proyecto de arquero ahí, insisto, 22 años, y la verdad que se nota con mucha personalidad, y que ya ha jugado, creo que son 12 partidos esta temporada, y así rápido te diría que en la mitad de ellos fue la gran figura de la Eintracht. Recuerdo partidos frente al Besiktas, uno ante el Gladbach, uno ante el Bochum hace un par de semanas, en los que fue claramente la figura del equipo. Así que, bueno, repito, creo que ayer fue una de las figuras del partido. Con Ekitike, con los centrales, con Tate, creo que fue lo mejorcito. Skiri y Larsson, partido correcto sin más, pero lo que decía antes, creo que el Eintracht por ahí en ataque, que si bien generó peligro, tuvo algún acercamiento, le faltó un socio justamente a Ekitike. Me llama la atención los pocos minutos a Kanu Sun, que es este chico que ante la salida de Marmoush había adquirido un poquito más de protagonismo y que después de algunos buenos partidos, increíblemente medio que desapareció. No sé si hubo un problema interno o algo por el estilo, pero es un jugador que venía pidiendo pistas también y que bueno, terminó en los últimos partidos, en el último mes y medio, terminó desapareciendo un poco. Desconozco por qué, pero bueno, creo que podría ser un muy buen complemento para Ekitike, sobre todo en estos partidos, además de transiciones rápidas, de un ritmo mucho más alto, como decía antes, en los que Götze por ahí no puede brillar tanto. Así que bueno, después del partido creo que no mucho más. Insisto, es un empate valioso para el Eintracht por ser partido de ida, por jugarlo de visitante y por cómo se terminó dando por cómo se terminó dando el partido, en el que el Tottenham, la verdad que hizo méritos en la segunda parte para llevarse un 2-1. Veremos lo que hace la semana que viene en Frankfurt, si el conjunto de Tom Muller puede pasar o no a la siguiente instancia. Del otro lado, el Bodo Glimt le ganó 2-0 a la Lazio, así que bueno, veremos si también quién pasa al otro lado del cuadro, obviamente esperando lo que decía antes, qué pasa con el equipo de la Eintracht. Bueno, creo que hasta aquí mi análisis también de lo que fue este partido del equipo de las Águilas. Una semana para los equipos alemanes que cierra con un saldo negativo, 2 derrotas y un empate, las derrotas del Bayern y el Dortmund y este empate del Frankfurt. Bueno, veremos lo que pasa la semana que viene. Creo que el Eintracht es el equipo que por ahí tiene un poquito más de chance de pasar porque juega local y demás. El Bayern veremos si puede remontar el partido
en Italia ante el Inter, un partido muy duro, veremos. Y bueno, lo del Dortmund, lo he dicho, creo que ya está prácticamente afuera, necesita algo más con milagro la semana que viene, así que bueno, veremos sobre todo lo que pasa con el equipo de las Águilas y con el conjunto bávaro. Así que bueno, no mucho más, los leo por supuesto en los comentarios con lo que les haya dejado a estos partidos, si es que los vieron, qué piensan de los equipos alemanes en esta semana de competiciones europeas, si piensan que la semana alguno va a pasar, si piensan que los 3 van a quedar eliminados. Bueno, todo lo que me quieran decir, por supuesto, lo voy a estar leyendo. Y bueno, después no mucho más, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video si les gustó. Los invito, por supuesto, también a que compartan el video, a que me sigan en el resto de mis redes sociales, me sigan en mi canal principal, en el que hablo mucho más por fútbol sudamericano, alguna cosita más de algún partido de Champions. El otro día, por ejemplo, hablé del triunfo del Arsenal ante el Real Madrid, así que cualquier otro contenido que no sea el fútbol alemán, por supuesto, lo tienen en mi canal principal. Así que bueno, hasta aquí el video. Me despido y así nos estaremos viendo en un próximo video de ADN Bundes.